Gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús a ustedes siempre. Amén. Este es el sermón del tercer domingo de Cuaresma, Cristo y la Samaritana, basado en San Juan capítulo 4, versículos 5 al 26. Jesús vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, y cansado del camino se sentó así junto al pozo. Era el mediodía, y una mujer samaritana se acercó al pozo para sacar agua. Entonces Jesús le pidió, «Dame de beber». Y la mujer, sorprendida, le pregunta, «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana?» Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Así vemos la cercanía de Jesús con las personas. Él se acerca, Él toma la iniciativa. No fue decisión de la samaritana tener un encuentro con Jesús. Al contrario, fue el Señor quien llegó también a nuestra vida pecaminosa, a fin de salvarnos. Pero la mujer samaritana todavía no sabe quién realmente es Jesús. Esto es algo que solo Dios puede revelarnos a través de su palabra. Por eso sigue así, que Jesús le responde, «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». El hecho de que Jesús se acercara a una mujer samaritana era algo muy extraño para la sociedad de aquella época. Sin embargo, Jesús no se queda encerrado en moldes sociales. Él va más allá para acercarse con su perdón y misericordia a una mujer que ciertamente tenía un problema, y un problema muy serio en su vida, el pecado. Por eso Cristo se acerca a sí mismo como el don de Dios, el regalo de Dios que provee de agua viva para no tener de vuelta sed, no tener sed jamás. Y que resulta que esto es para vida eterna. De esta manera Cristo se presenta a sí mismo como el don, el presente que viene de parte de Dios. Y lo hace de una manera comprensible para ella, adecuada a la realidad que ella estaba viviendo. Necesitaba sacar agua de un pozo para beber. Era el mediodía, extremo calor. Y Cristo resulta ser el agua de vida eterna para esta mujer que calma su alma agrietada, reseca y partida por la culpa. Y ella lo comprende muy bien. Por eso dice, la mujer le dijo, «Señor, dame de esa agua, para que yo no tenga sed, ni venga aquí a buscarla». Aquí Jesús ahora se detiene un poco en el diálogo y va a direccionar la conversación hacia lo que él pretende hablar. Tiene un corazón misionero, Jesús. Tiene un corazón pastoral, Jesús, que desea salvar al mismo tiempo al ser humano y que éste también reconozca su condición reseca, agrietada
profundamente quebrada, que reconozca su condición de pecador y que precisa darse cuenta que su alma está totalmente seca sin la gracia de Dios. Es más, su alma tiene un problema porque tiene una infracción contra la ley de Dios. Por eso Cristo debe aplicar la ley, aunque lo hace de una manera respetuosa. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá de vuelta. Entonces la samaritana le dijo: yo no tengo marido. Y Jesús le contesta: has dicho bien, no tengo marido, porque has tenido 5 maridos, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho la verdad. Fíjense esto, hermanos. Jesús comprende el dolor de esta mujer, la vergüenza pública que eso significaba, de afrontar cada día la vergüenza de una sociedad que sabía que había tenido 5 maridos. Incluso en su conciencia ella sabía que estaba mal su forma de vida. Como dice el mandamiento, no cometerás adulterio. Así que ella sí se sentía culpable y tenía sed de salvación, sed de perdón. Por eso fue al mediodía sola a buscar agua, porque tenía vergüenza de encontrarse con otras personas que la cuestionaran, que la recriminaran. Necesitaba consuelo y paz. Por eso la lectura de la epístola de hoy, el versículo paralelo es Romanos 5, que en el versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que ella se sentía culpable, tenía sed de salvación, sed de perdón, pero Jesús, con su corazón misionero y pastoral, sabe que debe aplicar la ley primero, aunque lo hace de una manera amable, adecuada a la circunstancia. Jesús no disculpa el pecado, pero revela que Él sabe el dolor que eso significa en la conciencia. Porque el pecado lastima la conciencia, lastima el cuerpo y lastima el corazón. El pecado es algo terrible. Es una corrupción de la naturaleza humana que ha contaminado todo. Por eso la misericordia de Jesús también es agua refrescante para el alma, que sana la conciencia, restaura el cuerpo y cura el corazón. Jesús sabe que esta samaritana necesita perdón y lo va a hacer, le va a entregar ese perdón. Fíjense, el diálogo continúa y la mujer samaritana, en base a lo que Jesús dijo, contesta: Señor, me parece que tú eres un profeta. Ella ahora le llama Señor, le llama profeta. Es una manera simple y directa de ella de reconocer a Jesús como más que un simple mortal. Aunque ella no reconoce abiertamente su pecado, sin embargo la samaritana desea tener una relación ahora honesta y verdadera con este Dios que, según ella está descubriendo, parece ser que está hablando a través de Jesús. Lo que ella no sabe todavía es que Jesús es Dios. Y ella quiere saber el lugar de culto correcto con Dios. ¿Sí? Dice, ¿debemos adorar aquí, en el monte Gerizim, o dónde? Y Cristo le guía para que ella sepa que la adoración verdadera no tiene que ver con adorar en un monte Gerizim o en el monte del templo en Jerusalén.
La verdadera adoración, el verdadero encuentro con Dios, a partir del Nuevo Testamento, no tiene que ver con un lugar determinado físico, sino que la verdadera adoración ahora tiene que ver con confiar de corazón en el Dios verdadero, el Dios que se había revelado en el pasado a Abraham, Isaac y Jacob, y al pueblo de Israel mediante sus profetas, y que ahora se encuentra en la persona de Jesús mismo. La verdadera adoración se da con el encuentro con Dios a través de la persona del Cristo encarnado, crucificado y resucitado. Así que Jesús no solo revela la mala vida a esta mujer que ella llevaba, de su ignorancia espiritual en la cual se encontraba, de su completa transgresión contra la ley de Dios, sino que Jesús viene a mostrarles su corazón misericordioso. Le revela que Dios, el Padre Celestial, determinó en su amor infinito que el Mesías habría de venir al mundo para salvar a los pecadores. No solamente muestra la ley, sino el Evangelio, podríamos decir. Que llegó el tiempo de la encarnación del Hijo de Dios que nació en Belén, y que el tiempo de gracia ha llegado ahora para la mujer samaritana. Él dice, la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, es decir, con la fe verdadera en Cristo. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así que el diálogo de Jesús es una invitación y un llamado a la fe en el Dios trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La fe verdadera es la fe que este Dios revela, que este Dios crea en el corazón y obra mediante su palabra, que es agua viva que brota del costado de Cristo, la verdadera fuente de perdón y de vida eterna. Así que finalmente la mujer le dijo a Jesús, yo sé que va a venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y ahora Jesús le revelará quién es Él. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Jesús abre su corazón y da a conocer su identidad. Yo soy el Mesías. Yo soy el Señor, tu Dios. ¿Qué significa esto para la samaritana y para nosotros hoy en tiempo de Cuaresma? Significa que Cristo, el Dios encarnado, la imagen visible y palpable del Dios invisible que es Espíritu, es el lugar de encuentro entre Dios y el hombre. Y que Jesucristo es el templo por medio del cual tenemos acceso a Dios. No alguna edificación o templo de ladrillo o de mármol construido en algún lugar, porque adorar en espíritu y en verdad tiene que ver con el verdadero culto a Dios, la verdadera honra, que consiste en invocarle de corazón por medio de la fe en Cristo. Todo el culto del Nuevo Testamento y a partir del Nuevo Testamento es espiritual, es decir, la justicia de la fe en el corazón, la justicia de Cristo y los frutos de la fe. Es como si la samaritana confesara su fe a Cristo con estas palabras. Ahora comprendo que me has dado tu palabra para que la oiga, y quieres que crea a tu palabra, que tú eres el Cristo, que creas en tu promesa de que tú eres mi Salvador, y que realmente tú, oh Dios, has venido para tener compasión de mí, pobre pecadora. Has venido para ayudarme y salvarme y perdonarme. Cuando uno cree esto de corazón, ahí está la verdadera adoración, en espíritu y en verdad.
donde está el agua viva de Cristo, el agua de su palabra que refresca el alma, el agua del bautismo de Cristo que nos hace nacer de nuevo. Allí está la adoración en espíritu y en verdad. Donde está la predicación correcta de ley y de evangelio, allí está Cristo con su Espíritu Santo en espíritu y en verdad. Porque la adoración verdadera, el verdadero culto a Dios, tiene que ver no con ofrecerle algo a Dios, no con darle un sacrificio a Dios, ni con ofrendas que nosotros podamos entregar, o con buenas obras, o peregrinaciones, etc. La verdadera adoración y el verdadero culto divino es, al contrario, es recibir los dones que Cristo viene a entregarnos por medio de su palabra y sacramentos. Ahí sucede la verdadera adoración. En el hecho de que yo soy un sujeto pasivo y que Cristo es el sujeto activo que viene a darse a sí mismo por nosotros. Por eso la fe es la verdadera adoración, donde recibimos con acción de gracias los grandes dones de Dios. Cuando participamos, por ejemplo, de la Santa Cena, en verdad vamos para recibir. Ahí hay verdadero culto. Y en verdad, si nos ponemos a pensar, la parte última del culto, la Santa Cena, es el momento culminante, donde nos acercamos al sacramento del altar, donde el cielo llega a la tierra y donde nosotros somos las ovejas que Jesús da el alimento y el agua de vida eterna. En base a todo esto, preguntémonos, ¿necesitamos mejorar o cambiar algo en nuestra vida de adoración? ¿Necesitamos mantener o profundizar algo en nuestra vida de adoración? ¿Cómo es la vida de adoración del pueblo de Dios hoy día? ¿Y quiénes son las samaritanas de hoy día? Los samaritanos y las samaritanas de hoy somos todos nosotros, en verdad. Porque al igual que aquella mujer que oyó a Jesús y se convirtió al creer en su palabra, así sigue sucediendo hoy también. Porque Dios, el Espíritu Santo, sigue obrando la conversión a través de estos medios, palabras y sacramentos, para convertir al hombre por medio del Evangelio. Como está escrito en Romanos 1:16, el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y en Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y la voluntad de Dios es que los hombres oigan su palabra y no se tapen los oídos, como dice el Salmo 95, versículo 8. Porque por medio de la palabra está presente el Espíritu Santo, en, con y bajo la palabra, para abrir el corazón de los oyentes, a fin de que éstos, como aquella samaritana, o por ejemplo como aquella otra mujer a la cual San Pablo predicó, que se llamaba Lidia, como se nos cuenta en Hechos 16:14, oigan la palabra con atención y así se conviertan por este único medio, la gracia y el poder del Espíritu Santo, autor único y exclusivo de la conversión del hombre. No es nuestra decisión, no es nuestra capacidad o poder, es la obra del Espíritu Santo. Y sin la gracia del Espíritu Santo, y si Él no concede el crecimiento, es inútil todo nuestro desear y correr, nuestro plantar, sembrar y regar como iglesia. Como dice Cristo en San Juan 15:5, sin mí nada podéis hacer. Así que con estas palabras Cristo niega esta herejía llamada el decisionismo o la decisión por Cristo, o llamado el libre albedrío en cuestiones espirituales. No. Si creemos, es solamente gracias a Dios y por la gracia de Dios, para que nadie se gloríe delante de Dios.
y para que también, como dice en Romanos 5:1, estemos seguros y consolados de que, justificados pues por la fe, estamos en paz con Dios, por medio y solo por medio de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria en su santa iglesia, por siempre, por los siglos de los siglos. Amén.